Estimados, reciban un afectuoso saludo. Espero que se estén cuidando y que estén muy bien junto a sus familias. El día de hoy daremos inicio a un nuevo tema, el interés compuesto. Como vimos, las matemáticas financieras son una rama de las matemáticas que nos explican el cambio de valor del dinero en el tiempo. Y veíamos que ese cambio generalmente está dado en función de una tasa de interés o de rentabilidad. Y en las clases anteriores vimos una modalidad de interés conocida como interés simple. Resolvimos problemas acerca del cambio de valor de dinero en el tiempo basados en interés simple. Y ahora haremos lo propio atendiendo las condiciones del interés compuesto. A diferencia de lo que observamos en el interés simple, donde una tasa acordada causaba periódicamente intereses sobre un capital fijo, en el interés compuesto, la tasa causa un interés periódico que se suma al capital inicial, de modo que ese capital se va incrementando en cada periodo en función del interés causado. A este proceso se le llama capitalización. Así, tenemos la siguiente definición. El interés compuesto consiste en la capitalización periódica de los intereses liquidados en una operación financiera. La capitalización, a su vez, consiste en que los intereses liquidados en cada periodo pasen sucesivamente a formar parte del capital. Asimismo, se entiende por periodo de capitalización el lapso empleado para liquidar los intereses de una operación financiera. Pero, ¿cuándo observamos la aplicación de la mecánica del interés compuesto en la realidad? Pues con más frecuencia de lo que podemos imaginar. Cuando en una empresa o negocio se decide reinvertir parte de las ganancias periódicamente para acrecentar la operación, estamos aplicando el concepto de interés compuesto. Por esa razón, esta modalidad de interés es básica en el proceso de creación de la riqueza. Bien, antes de pasar a ver un ejemplo, quiero que revisemos dos conceptos que también son muy frecuentes en el interés compuesto: la tasa nominal y la tasa efectiva. La tasa nominal es una tasa de interés que tiene como base un año y muestra el número de veces que capitaliza durante dicho año. Esta tasa no indica la rentabilidad real del dinero, sino que se debe dividir por el número de veces que se capitaliza para encontrar la respectiva tasa periódica equivalente. Entonces, esta tasa nominal nos muestra dos cosas. Uno, el porcentaje de rentabilidad. Y ya sabemos que aplica durante un año. Pero esta tasa no la vamos a usar para reemplazar directamente en la fórmula, sino que sabemos que cuando encontremos en un enunciado de un ejercicio el término tasa nominal, sabemos automáticamente que la tenemos que convertir a tasa efectiva. ¿Cómo? Pues dividiendo esa tasa nominal, que es anual, entre el número de periodos que se capitaliza durante ese año. Ahora, el número de veces que se capitaliza durante dicho año es una información que nos la tiene que dar el enunciado del ejercicio. Ya lo veremos con más claridad en el ejemplo. La tasa efectiva, por su parte, es aquella que indica realmente cuál es la rentabilidad de una inversión o el costo de un crédito por periodo. Y es la que vamos a aplicar, a reemplazar en las fórmulas del cálculo de interés compuesto. Bien, ahora sí vamos a nuestro primer ejemplo. Dice, la empresa Transmarítima Limitada realiza una inversión de 100 pesos en una alianza estratégica que le representará una tasa nominal de 36% con capitalización trimestral. La pregunta es, ¿cuál será el valor acumulado por la empresa al finalizar el primer año de la alianza? Vamos a revisar qué información nos brinda el enunciado de este ejercicio. Como primera medida, nos dicen que hay una inversión de 100 pesos. Esto es P, el capital inicial. Nos dice también que
esa inversión inicial tiene un rendimiento, una tasa nominal de 36%, con capitalización trimestral. Y aquí vemos ya el ejemplo de lo que es una tasa nominal en la práctica. Ya vimos que esta tasa es de 36% y que esta tasa representa el rendimiento durante un año. Pero sabemos que ese 36% no es el porcentaje que vamos a aplicar directamente en las fórmulas, sino que la debemos convertir a tasa efectiva. ¿Cómo? Pues con el dato del porcentaje y con el dato de la periodicidad de la capitalización. En este caso nos dicen que la capitalización es trimestral. Entonces, ¿cuántos trimestres tiene un año? Pues sabemos que tiene 4 trimestres. Entonces, el 36% se divide entre 4 y así obtenemos nuestra tasa efectiva, que es la que vamos a aplicar directamente en las fórmulas del ejercicio. La pregunta del ejercicio nos dice cuál será el valor acumulado por la empresa al finalizar el primer año de la alianza. Es decir, que nos están preguntando por el valor futuro. Vamos paso por paso a resolverlo para tener mayor claridad. Este ejemplo nos va a servir no solo para tener más claridad del concepto de interés compuesto, sino también del concepto de tasa nominal, tasa efectiva, y también mediante este ejemplo sencillo vamos a deducir las fórmulas del interés compuesto a partir de las fórmulas del interés simple. Bien, la solución es la siguiente. Como primera medida vamos a calcular la tasa efectiva, que es la que necesitamos para hacer el reemplazo en los cálculos, en las fórmulas. Para esto, como vimos, se toma la tasa nominal que nos dan, en este caso de 36%, y la dividimos entre el número de capitalizaciones, que es otro dato que nos da el ejercicio. Dice que la capitalización es trimestral y ya sabemos que en la base, que es un año, hay 4 trimestres. Por lo tanto, dividimos 0.36, que es el porcentaje, la tasa nominal en decimales, como siempre debe hacerse, dividido entre 4 trimestres. Y esto nos da un valor del 9% trimestral. El segundo paso consiste en determinar los flujos de caja del ejercicio. Para esto emplearemos la tabla que ven ahí en la diapositiva y contiene información sobre el desarrollo del ejercicio cálculo por cálculo. Vemos que en la primera columna, donde aparece N, corresponde al número de capitalizaciones. Ya dijimos que el año tiene 4 trimestres y por eso hay 4 filas en esa columna. La segunda columna corresponde a P, el valor inicial del capital en cada uno de los trimestres. La tercera columna corresponde al interés o rentabilidad generado durante cada uno de los trimestres y el valor F o valor final es el capital al final de cada ejercicio. Entonces vemos que en el trimestre 1, tal como lo enuncia el ejercicio, arrancamos con un capital inicial de 100 pesos. Aplicando la tasa efectiva, que ya la calculamos en el paso A, que es del 9% trimestral, calculamos el interés. El 9% de 100 pesos es 9 pesos y lo colocamos ahí, como ven. Luego, en la última columna, el valor final no es otra cosa sino la suma del capital inicial más la rentabilidad obtenida en ese periodo. 100 más 9 nos da 109. Al pasar al segundo periodo, al segundo trimestre, ese 109 se convierte en el valor inicial, en P. ¿Por qué? Pues como lo habíamos visto, el concepto de interés compuesto nos dice que los intereses que se generan durante un periodo pasan a formar parte del capital en el periodo siguiente y el valor del capital se incrementa, de modo que la tasa de interés
al periodo siguiente la tenemos que calcular sobre ese nuevo capital. Ahí tienen el ejemplo de cómo es la lógica, la mecánica del interés compuesto. Entonces, sobre ese 109, que es el nuevo capital inicial, se calcula el interés del 9%. El 9% de 109 es 9,81. Les recuerdo el uso permanente de la calculadora. Continuamos y vemos que el valor final en el trimestre 2 es 109, que es el valor del capital inicial de ese trimestre, más la rentabilidad obtenida, que es 9,81. Esto nos da un valor final de 118,81. Así sucesivamente, los valores finales se convierten en el valor inicial o capital inicial del periodo siguiente hasta completar el número de capitalizaciones que nos da el ejercicio. El tercer paso consiste en representar en nuestro flujo de caja, en nuestro diagrama económico, todos los valores que hemos obtenido en la tabla. Vemos que sobre la línea de tiempo tenemos 4 periodos marcados y en cada uno de esos periodos el monto que se representa. Por ejemplo, en el momento 0, o sea, el momento actual, tenemos una salida, un egreso de 100 pesos porque sabemos que esa inversión es dinero que sale de la empresa. Luego, en los siguientes trimestres, tenemos entradas de dinero a causa de que ese es el rendimiento, la capitalización. Pero como vimos, ese rendimiento no se va a retirar, no se va a utilizar, se deja ahí produciendo nuevos intereses. Entonces el valor futuro en el periodo 1 es 109, en el periodo 2 118,81 y así hasta llegar al cuarto trimestre. Con lo desarrollado hasta la diapositiva anterior, ya el ejercicio está completo, está resuelto, pero les había dicho que ese ejemplo nos iba a servir no solo para mirar cómo funcionan en la práctica el concepto de interés compuesto y la tasa nominal y la tasa efectiva, sino que también nos iba a servir para mirar cómo se originan las fórmulas del interés compuesto partiendo de las fórmulas del interés simple. Y ustedes dirán, ¿para qué necesitamos nuevas fórmulas si el procedimiento con la tabla es muy sencillo? Y de hecho así es. Es sencillo cuando tenemos pocos periodos de capitalización, como en este caso que fueron 4 trimestres nomás. Pero imagínense un ejercicio en donde tenemos un horizonte de análisis de 36 periodos o 20 periodos. Ya ahí la cosa se va volviendo un poco tediosa y es más propenso por la repetición al error. Entonces, lo más inteligente es convertir esa información que nos da la tabla en fórmulas. Por esto tenemos acá estas dos tablas en esta diapositiva. Vemos que la primera tabla es la misma que tuvimos en el ejemplo anterior con la misma información. La tabla de abajo, que es la equivalencia de toda la información que está en esa primera tabla, pero ya no en pesos, sino en variables de las fórmulas. Es exactamente la misma información representada simbólicamente. Pasamos a revisarlo. Vemos que en la tabla de abajo, que en el trimestre 1 tenemos un valor inicial P, que en la tabla de arriba corresponde a 100. Vemos que en la segunda columna de ese mismo periodo tenemos un interés. P por I. ¿Qué significa P por I? Significa que para calcular el interés en ese periodo debo multiplicar el capital inicial por la tasa efectiva de interés. Luego, en la cuarta columna, F, tenemos también ahí representado en la tabla de abajo cómo se calcula el valor final. Sabemos que es la suma de la columna 1 más la suma de la columna 2. En este caso, P más P por I. Pero sabemos que ahí hay un factor común para simplificar esa expresión y queda como P multiplicado por 1 más I. Ese es el valor final representado en las variables de la fórmula.
sabemos que ese capital final pasa a ser el capital inicial del segundo trimestre. Por eso encontramos P por 1 más I. Luego, el interés en ese segundo trimestre se calcula de la misma forma, multiplicando P por 1 más I, que es el valor inicial, por la tasa de interés. Luego, en la columna F, hacemos lo propio, se suma el valor inicial de ese periodo más los intereses o la rentabilidad obtenida, que es P por 1 más I más P por 1 más I por I. Ahí también, para simplificar la expresión, factorizamos y nos queda que P por 1 más I elevado al cuadrado es nuestro capital final en el segundo trimestre. Este capital final pasa a ser el capital inicial en el tercer trimestre y así vamos deduciendo las fórmulas de el valor futuro en una operación con interés compuesto. De lo que nos damos cuenta aquí es lo siguiente, que el valor final en interés compuesto va a ser igual a P por 1 más I elevado a N, que son las letras que ven representadas en azul. De ahí se deduce la fórmula y esa va a ser nuestra fórmula para el valor futuro en interés compuesto. Pero miren que todo proviene de las fórmulas de interés simple. Es solo que mediante estas fórmulas estamos abreviando, estamos cortando camino. De lo visto en la segunda tabla de la diapositiva anterior, se deducen, como ya vimos, las fórmulas que aplican en el interés compuesto para el cálculo de las diferentes variables. De modo que el cálculo del valor futuro para el interés compuesto está dado por la expresión F igual a P por 1 más I elevado a la N. Es decir, que un valor futuro es igual al capital inicial multiplicado por 1 más la tasa efectiva de interés elevado al número de capitalizaciones. También tenemos la expresión para el cálculo de los intereses en un periodo n como I sub n es igual a I por P por 1 más I elevado a n menos 1. Esta expresión también la pueden ver implícita en la tabla 2 de la diapositiva anterior. Y dice que en un periodo n de un ejercicio financiero, los intereses o la rentabilidad se calculan mediante la multiplicación de la tasa de interés por el capital inicial por 1 más la tasa de interés, todo esto elevado a n, o sea el número de capitalizaciones, menos 1. La tercera y última fórmula nos dice que el capital inicial para un periodo n está dado por la expresión P sub n es igual a P multiplicado por 1 más I, todo esto elevado a n menos 1. Y con esto ya tenemos nuestras fórmulas del interés compuesto. En esta gráfica podemos ver la diferencia o la comparación de los rendimientos de un capital bajo el concepto de interés simple y el interés compuesto. El eje de la Y corresponde a los valores finales o los capitales finales de la inversión y en el eje de las X encontramos la variable tiempo, N, o las capitalizaciones. La línea punteada corresponde al interés simple y la línea continua corresponde al interés compuesto. Entonces, ¿qué nos muestra esta gráfica acerca del rendimiento de un capital comparando los dos tipos de interés? Vemos que el interés simple, la línea punteada, lleva una trayectoria rectilínea, en ascenso, pero rectilínea. Esto es el efecto de que los intereses, o sea, el valor final, es resultado del mismo capital aplicando la misma tasa de interés permanentemente, es decir, durante cada uno de los periodos. Siempre es el mismo capital y siempre es el mismo interés. En cambio, el interés compuesto o la línea continua, vemos que sigue una trayectoria curva exponencial hacia arriba.
Esto es por causa de la capitalización. Fíjense ustedes entonces el poder que tiene el concepto de capitalización, cómo el valor de una inversión se incrementa exponencialmente bajo el concepto de interés compuesto. Sé que esta palabra exponencialmente la deben haber escuchado bastante en los últimos días a causa de la pandemia, y la expresión común es que el modelo de dispersión que sigue la enfermedad del virus, el contagio del virus, es exponencial. Pues bien, de esto es de lo que le están hablando, que la trayectoria que sigue la curva de contagio es similar a la que se lleva en interés compuesto. Entonces vemos acá muy básicamente cuál es la diferencia entre el interés simple y el interés compuesto. Basados en esta gráfica vamos a realizar una actividad que detallaremos en la siguiente diapositiva. Bien, para que nos vayamos familiarizando con el concepto de interés simple e interés compuesto y sus diferencias, vamos a realizar la siguiente actividad. Pues dice actividad en clase, pero dadas las circunstancias sabemos que la van a realizar en sus casas. Y la actividad dice lo siguiente: se tiene un crédito de 4 millones de pesos a 24 meses con una tasa de 4,5% mensual. El punto A dice: calcule los intereses y los saldos a interés simple y a interés compuesto. Para realizar este punto A van a realizar una tabla similar a la que vimos en el ejemplo, empleando el sistema de cálculo de interés simple en primer lugar, las fórmulas de interés simple, y otra tabla aparte en donde van a hacer los mismos cálculos pero empleando las fórmulas de interés compuesto. El punto B dice: elabore una gráfica comparativa entre los dos tipos de interés. Esa gráfica es similar a la que vimos en la diapositiva anterior, en donde está la línea punteada de interés simple y la línea continua de interés compuesto. También el eje Y será los valores finales en cada periodo, y la línea X o el eje X será el número de meses. En este caso son 24. Van a hacer esa gráfica, y para que tengan un mayor detalle, una mayor orientación de cómo desarrollar y presentar la actividad, les voy a enviar junto a esta presentación un archivo Word. En ese archivo Word van a encontrar una imagen de un ejercicio resuelto de nuestro libro, y con eso van a tener claridad de cómo realizar paso a paso esta actividad. Me la van a enviar a más tardar el día martes 13 de abril. Tienen todo el día para hacerlo. Como plazo final pueden enviarla antes, y la van a enviar a mi correo institucional leonardo.altamar@uac.edu.co. Me van a hacer ese envío, y cuando lo hagan, les agradezco individualmente, me van a confirmar por WhatsApp que ya me enviaron la actividad con su nombre. No olviden el nombre, por favor.